la radiología simple, el ultrasonido, la tomografía, la resonancia, y sobre todo los estudios endoscópicos y qué tipos de estudios endoscópicos vamos a solicitar en nuestros pacientes de gastro. Las enfermedades del aparato digestivo son una causa muy común en la consulta. Dedíquense ustedes a lo que se dediquen, los que vayan a ser ginecólogos, los que vayan a ser endocrinólogos, van a estar viendo pacientes que de repente tienen náusea, vómito, diarrea, algún tipo pues de patología de gastro, y entonces necesitamos de repente conocer qué estudios tenemos a la mano y la ventaja, la desventaja o las indicaciones y contraindicaciones de cada una de ellas. Entonces, para esto hablaremos de que está la radiología gastrointestinal, porque puede ser radiología simple o radiología contrastada. De la simple ya conocen ustedes que podemos tener las proyecciones de las placas simples de abdomen en posición de pie, en posición de decúbito, y los estudios especiales contrastados donde podemos tener nosotros desde series esófago-gastrodenales, tránsitos intestinales y colon por enema. En las placas simples del abdomen, en las posiciones de pie, en la posición de decúbito, y cuando el paciente no se puede movilizar, que solicitamos la tangencial, donde el rayo entra por el lado izquierdo del paciente, entonces nos dan alguna oportunidad de diagnóstico, nos permiten la evaluación de buena parte del tubo digestivo, y con ellos tenemos nosotros la oportunidad de verificar si tenemos aire libre dentro de la cavidad peritoneal, que nos habla de perforaciones de vísceras huecas. Nos puede servir cuando estamos ante un paciente con dolor abdominal para identificar si hay datos de líquido libre intraabdominal. Nos permite también evaluar al paciente con obstrucción intestinal, con la evaluación del patrón de aire dentro del intestino. Esta imagen que ven ustedes aquí, por ejemplo, se ve mucho intestino delgado, el edema de las asas, y entonces esto nos permite saber que podemos estar ante una situación de hilio o de obstrucción intestinal. También tenemos que evaluar si en la placa simple tenemos aire distal, aire en el ámpula rectal, por ejemplo, para saber eso, si estamos con datos de oclusión o no. Nos permite también descartar algunas otras patologías. Hay ocasiones en que el paciente llega con mucho dolor abdominal, con náusea, con diarrea, y realmente estos síntomas son secundarios a una litiasis ureteral. Pues la placa simple de abdomen nos puede ayudar a saber ese diagnóstico de la litiasis ureteral. También en algunas ocasiones pues nos puede detectar algún cuerpo extraño que puede haber en el tubo digestivo, desde el síndrome de Rapunzel, no es Ras, es nomás es Rapunzel. Síndrome de Rapunzel, que es la acumulación de fibras, ya sea de cabello o fibras vegetales, sobre todo en el estómago, y que provoca una oclusión del tubo digestivo proximal. Entonces nos sirve para todo eso. Pero más que la radiología convencional o simple, nos va a ayudar a nosotros en gastro la radiología contrastada. De ellos tenemos, por ejemplo, la serie esófago-gastrodenal. Es un procedimiento diagnóstico hasta cierto punto común, y que tiene grandes ventajas, que nos permite evaluar la forma, el tamaño, el contorno de lesiones que podamos encontrar en el tubo digestivo superior. Nos permite evaluar desde el mecanismo de deglución, el funcionamiento del esófago, cómo llega el material al estómago. Nos permite evaluar así de forma externa cómo están los pliegues de la mucosa del estómago, la forma, el movimiento del esófago, el vaciamiento. Nos permite identificar eso, cuánto tiempo tarda en llegar el material del estómago hacia el intestino delgado, y nos permite pues hacer una evaluación funcional, aparte de la evaluación, aparte de la evaluación anatómica, nos permite también una evaluación funcional de nuestro tubo digestivo superior. Está contraindicado, me regreso,
cuando utilizamos vario, y por eso es bien importante que recordemos aquí en los métodos en la evaluación de los métodos de diagnóstico en gastro, que cuando sospechamos nosotros de alguna perforación de tubo digestivo, le pongamos con letras mayúsculas y con rojo que el estudio, en caso de que hagamos algún estudio contrastado, debe ser un estudio sin bario, debe ser con material hidrosoluble, porque si en automático le ponemos nosotros serie esófago-gastrodenal, la preparación que le van a dar al paciente es la preparación de bario, le van a hacer el estudio con bario. ¿En quién está indicado hacer una serie esófago-gastrodenal? Y sobre todo, ahí vamos a ir viendo nosotros las partes donde vamos a ir dividiendo el estudio y la evaluación específica de esofagograma, porque podemos solicitar no el estudio completo, sino nada más el esofagograma. Está indicado en todos los pacientes que tienen disfagia, en los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico. Todo paciente con enfermedad por reflujo requiere 2 estudios, por lo menos así de base, que es la endoscopia digestiva alta y la serie esófago-gastrodenal. Cuando tenemos sospecha de hernias diatales, de procesos inflamatorios a nivel del esófago, cuando queremos descartar fístulas, pero cuando queremos descartar fístulas, ser muy cuidadosos y también siempre solicitar el esofagograma o la serie esófago-gastrodenal con material hidrosoluble, no con bario. Porque si se trata de una fístula traqueoesofágica, por ejemplo, si el paciente tiene la comunicación y el material se viene del tubo digestivo hacia la vía respiratoria, va a irritar y va a provocar también una neumonitis química por bario. El esofagograma o la parte superior, la parte inicial de la serie esófago-gastrodenal, nos permite evaluar desde el mecanismo de deglución aquí en el cricoides, en el del cricofaringio, las ondas peristálticas, tanto la onda primaria como la onda secundaria, que se llama de aclaramiento en el esófago, y nos permite evaluar si tenemos terciarismo esofágico, que es la presencia de una onda anormal que viene de regreso desde la unión esofagogástrica hacia el cricofaringio, y todo eso lo evaluamos porque tiene la gran ventaja de que puede ser una evaluación en tiempo real de la función y de la anatomía del tubo digestivo superior. Nos permite evaluar cómo están las paredes del esófago, el tamaño, si hay dilatación, si hay estenosis, al contrario, si tenemos la presencia de esofagitis. Nos permite evaluar dónde está el cardias en posición al diafragma para saber si tenemos una hernia hiatal de tipo 1, que es la de deslizamiento, de tipo 2, que es la de por enrollamiento, si tenemos complicación con esa hernia hiatal, y nos permite también evaluar el reflujo gastroesofágico, hasta dónde llega y qué tan intenso es el reflujo gastroesofágico. Para hacer el esofagograma, al paciente le dan de tomar el material de contraste, y además, de preferencia, le deben dar también en algún momento del estudio un sal de uvas para que nos permita hacer un doble contraste, o sea, el contraste con el material varitado, por ejemplo, más el doble contraste que es el aire, las burbujas de aire que se forman con el sal de uvas, para permitirnos, una, provocar mecanismo de reflujo, segundo, evaluar algunos tipos de lesiones. En esa misma exploración radiológica contrastada del tubo digestivo superior, tenemos en la serie esofágico-gastrodenal la parte de evaluación del estómago, donde vemos nosotros el contorno del estómago, la presencia de los pliegues de la mucosa gástrica. Nos permite evaluar qué tan grande está el estómago, si es retencionista o no, en cuánto tiempo pasa el material hacia el intestino delgado, hacia el duodeno, y es de utilidad en la evaluación del paciente con enfermedad ácido péptica, sobre todo el paciente de enfermedad ulcerosa gastroduodenal. Nos permite reconocer algunas de las complicaciones de la enfermedad ulcerosa, como puede ser la hipertrofia benigna del píloro, que se da por formación de úlcera y luego cicatrización, y que nos permite que se ocluya el tracto de salida gástrico. Nos permite evaluar esas alteraciones del vaciamiento, nos permite ver qué es lo que está obstruyendo, dónde se está obstruyendo. No es lo mismo que se obstruya en el tercio medio del estómago y que podamos pensar en un tumor, a que tengamos la obstrucción acá en la parte final, o que tengamos una hernia hiatal grande que permita una cosa como reloj de arena, donde
pasa el alimento, llega aquí, se obstruye y luego logra pasar y el paciente tiene dolor y tiene malestar. Nos permite evaluar algunos procesos inflamatorios y también puede estar en el escrutinio del paciente con hemorragia digestiva alta junto con la endoscopia digestiva alta. En la exploración de estómago y duodeno podemos identificar entonces alteraciones de la distensión, del contorno de las paredes, de las características del patrón de los pliegues de la mucosa, la posición del pílor, la extensión del bulbo duodenal y las características de la arcada duodenal. Por ejemplo, hay procesos inflamatorios o procesos neoplásicos a nivel de la cabeza del páncreas que hacen que se abra demasiado el ángulo de la arcada duodenal y se puede manifestar con reflujo duodenogástrico o bien con datos de obstrucción. Y hay otra cosa que es el pinzamiento. Ahorita busquen por ahí en qué consiste el síndrome de Wilkie. ¿Qué quiere decir el pinzamiento por síndrome de Wilkie? En la búsqueda del diagnóstico en esos pacientes que están vomitando, vómitos retencionistas, y que comenzamos a ver, por ejemplo, el Wilkie no se puede identificar tan fácil con endoscopia, y la serie esofágico-gastrodenal es un procedimiento que nos ayuda a complementar viendo por fuera la anatomía y permitiéndonos también una exploración fisiológica del tubo digestivo superior. Entonces nos permite ver todo eso. En cuanto alguien sepa lo de Wilkie, me interrumpe y nos dice de qué se trata el síndrome de Wilkie. Pasando a otra parte de la exploración del tubo digestivo, ahora tubo digestivo medio, el intestino delgado lo evaluamos de repente un poco con la radiología simple, pero el tránsito intestinal es un procedimiento radiológico que nos da mucha oportunidad de diagnóstico en cuanto a la patología del intestino delgado, sobre todo en patologías inflamatorias como es la enfermedad de Crohn. Nos permite el tránsito intestinal y la evaluación de los pacientes con síndromes de malabsorción intestinal, nos permite evaluar cómo está la situación. Para poder hacer el tránsito intestinal se toma una placa simple del abdomen y luego se va haciendo una placa seriada. La primera a los 15 minutos es en decúbito supino y después cada 30 minutos en decúbito prono de nuestro paciente. Y debemos saber que para llegar al ilion terminal, la columna de vario tarda entre 1 y 5 horas completamente normal. Si tarda menos de 1 hora, el paciente tiene un tránsito acelerado. Si tarda más de 5 horas, el paciente tiene un tránsito lento. Algo está haciendo que no permita el paso completo por todo el tubo digestivo medio, por todo el intestino. Nos permite evaluar el calibre de las asas, la presencia de dilatación o de estenosis. ¿Alguien ya tiene? Sí, doctora. Lo que pasa es que yo estaba tratando desde hace rato prender mi micrófono, pero no podía. Según yo, el síndrome de Wilkie es cuando está obstruida la parte intestinal alta y eso hace que haya una compresión entre las estructuras anatómicas de la aorta abdominal y la arteria mesentérica, ¿no? Exactamente. Que hay una compresión a nivel del intestino delgado. ¿De qué porción del intestino delgado? El duodeno. La tercera porción del duodeno, exactamente. Por anatomía, aquí recuerden ustedes que vienen los grandes vasos del abdomen. Pregunta de anatomía, ¿cuál es la primera rama que da la aorta al entrar al abdomen? A ver, los instructores de anatomía. No estoy segura, pero es la mesentérica superior, ¿no? No, Pero no estoy segura. Es pregunta de tronco celíaco. Es pregunta con trampa. Realmente la primera rama que da es la diafragmática inferior. Y luego comienza con la mesentérica superior, efectivamente. Primero está la mesentérica y luego está el tronco celíaco. En la mesentérica superior, el ángulo que se forma entre el nacimiento de la mesentérica superior y la aorta, hay un cojincito de grasa que si disminuye el tamaño de ese cojincito, hace un pinzamiento efectivamente de la tercera porción del duodeno. Perdón, les dije que era la mesentérica. La mesentérica es la segunda. Es la diafragmática inferior, el tronco celíaco y luego la mesentérica superior, perdónenme. Es la tercera rama prácticamente. Lo que hace aquí es que pinza la salida o la comunicación entre la segunda y la tercera porciones del duodeno
que realmente, de hecho, anatómicamente esa es la transición entre la segunda y la tercera porción. Y se cierra, es una obstrucción extrínseca por ese pinzamiento de la mesentérica superior. Se llama síndrome de la mesentérica superior o síndrome de Wilkie. Se ve en pacientes con trastornos de la alimentación o en algunos que ya nacen con ese ángulo muy cerrado y que comienzan a vomite, vomite, vomite. Y la serie esófago-gastroduodenal y el tránsito intestinal nos permiten evaluar ese síndrome de Wilkie. Entonces, el tránsito intestinal nos permite evaluar el calibre, gracias doctora por la participación, nos permite evaluar el calibre de las asas, si hay dilatación, si hay estenosis, si hay lugares donde está cerrado y luego se abre. Nos permite evaluar los pliegues de la mucosa, recuerden que se llaman válvulas coniventes, las que tiene el intestino delgado. Entonces podemos ir viendo nosotros el patrón normal o anormal de las válvulas coniventes. Podemos ver si tenemos defectos de llenado, tanto positivos como negativos en la pared, para saber si tenemos divertículos, pólipos, presencia de tumores, alteraciones en la pared del intestino, etcétera, qué tan separadas están las asas, si están todas en un solo sitio, por ejemplo, hay algunas alteraciones anatómicas como es la malrotación intestinal incompleta, donde tenemos nosotros al intestino delgado todo apelotonado acá y el colon acá en el lado izquierdo, en la parte inferior. Entonces, todo eso nos permite reconocerlo la exploración radiológica contrastada del intestino delgado. Nos permite saber si hay fístulas o no, comunicaciones entre el intestino, dónde están esas comunicaciones, si podemos encontrar datos de oclusión, etcétera. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario Yo tengo más? una pregunta, sí. Sí, doctora. Sí, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, de una apendicectomía que se le realice a un paciente, ¿se puede dar como resultado este síndrome? O sea, que hace cuenta que se le empiece a dar, que le pueda dar un hilio o que le pueda dar una obstrucción. No Un sé niño si sí. es... Bueno, las dos cosas. En apendicitis, una de las complicaciones de apendicectomía, pues, y depende, hay pacientes que tuvieron apendicectomías muy tranquilitas, que sí acudieron a tiempo, que se hizo el diagnóstico con oportunidad, se hace la apendicectomía, y por alguna situación, una de las complicaciones que puede haber es íleo prolongado, nada más por la manipulación de las asas, la alteración hidroelectrolítica, etcétera, nos puede dar íleo prolongado. Otra es todos los procedimientos quirúrgicos, eso lo vamos a ver en el tema de oclusión intestinal y sobre todo vamos a abordarlo mucho más con los niños grandes que lleguen a cirugía. Vamos a platicar de el síndrome de adherencias. Las adherencias intestinales, bueno, las adherencias peritoneales son reacción inflamatoria y cicatrizal que provoca una unión entre intestino e intestino, intestino epiplón, epiplón pared, entre el asa y la pared. Y efectivamente puede ser una de las situaciones complejas que se tienen después de una apendicectomía, tanto como complicación aguda, el hilo posquirúrgico prolongado, o bien la formación de adherencia nos puede llevar de repente a datos de oclusiones parciales sobre todo, y para eso nos sirve mucho el tránsito intestinal, para saber dónde está el sitio de esa obstrucción completa u obstrucción parcial del intestino. ¿Sí se contestó bien la pregunta, Ok, doctora? muchas gracias, doctor. No, al contrario. Bueno, Sí, 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 la entendí perfecto. qué bueno. ¿Alguna otra pregunta? Bien, pasamos entonces a la exploración radiológica contrastada del tubo digestivo inferior, que es el colon por enema. Para poder hacer un colon por enema, ustedes ya saben, ya lo vieron sí, en el taller de imagen, que tenemos que hacer la preparación del colon con algunos medicamentos y dieta para que el colon esté completamente vacío, y luego se introduce una cánula a través del recto, a través de esa se inyecta un material que generalmente es vario o puede ser material hidrosoluble, y se puede hacer también dobles contrastes. Se introduce el material que pinta, el material radiopaco, y luego se puede inyectar aire también para darnos dobles contrastes. Nos permite identificar lesiones de la mucosa del intestino grueso, desde pólipos, tumores, abscesos, úlceras. Nos permite identificar sitios de estenosis, divertículos, como en esta imagen que ven ustedes aquí. Aquí tenemos varios divertículos grandes, y consta de 3 fases prácticamente.
la fase de inyección, donde se está pasando el material y ahí se hace la toma de una. Primero se hace la placa simple, luego se hace la de inyección, luego se hace la de vaciamiento cuando el paciente evacúa y luego se puede hacer placas tardías, donde puede ser el, el momento específico donde se inyecta aire o bien complementar con algo parecido a la efecografía, que es la evaluación de la evacuación de manera así en vivo, en tiempo real, es la palabra que andaba buscando, en tiempo real, la evacuación, el movimiento evocatorio del paciente para evaluar, por ejemplo, en los casos donde tenemos estreñimiento, nos puede ayudar esto. Hay que recordar muy bien que el colon por enema está contraindicado en los pacientes con inflamación aguda de un divertículo, por ejemplo. La inflamación nos hace que si aumentamos nosotros la presión con el material, vamos a provocar una perforación y cambiamos de una situación leve lo podemos llevar a una situación grave. Se hace cuando tenemos sospecha de perforación, se evita también, es una contraindicación, la sospecha de perforación del tubo digestivo inferior. No deberíamos de hacerlo, o si lo hacemos, debe ser con material hidrosoluble y bien explicado al paciente por qué lo vamos a hacer para ver dónde está el tipo de salida de material, la extravasación del material. Nos permite evaluar la distensión del intestino, el patrón de las austras, el contorno de la pared del colon, el patrón de la mucosa normal o anormal y los defectos de llenado. Por ejemplo, vemos nosotros aquí esta imagen donde las austras acá en el colon ascendente son normales. El transverso comenzamos a ver que ya hay defectos de llenado que corresponden a divertículos y que el sigmoides, por ejemplo, está llenísimo de divertículos y luego tiene una pequeña estenosis aquí en la parte inferior. Entonces nos permite evaluar todo de manera integral la anatomía y la fisiología del colon. Y tiene la ventaja de que nos permite también esa evaluación del espacio retrorrectal. Y les digo, cuando hacemos la defecografía junto con esto, nos permite evaluar también esa parte de función de la parte inferior de la salida del tubo digestivo. Preguntas hasta aquí, hasta la radiología. Seguimos con ultrasonido, tomografía, resonancia y luego ya los procedimientos endoscópicos. Yo tengo una duda, doctor. Sí, doctora. ¿Cómo se sospecha de perforación? Con el antecedente, si el paciente le llega con dolor abdominal, distensión y le hicieron algún procedimiento urológico, por ejemplo, le hicieron una cistoscopía, puede haber ahí, ya decimos, caray, a lo mejor está perforado el colon y por eso está distendido, fiebre, dolor abdominal. A otro que le pudieron haber colocado un termómetro rectal, por ejemplo, y que también comienza con datos de abdomen agudo y todo eso. O bien el paciente que llega con sospecha de diverticulitis aguda, una enfermedad diverticular del colon complicada, y que aparte del dolor tiene datos de irritación peritoneal, pérdida de la matriz hepática y datos de abdomen agudo así completito. Ahí es la sospecha de perforación. ¿Sale? Ok, sí, muchas gracias. No, por nada. Bien, entonces el ultrasonido. El ultrasonido también ya lo vieron ustedes en el taller de imagenología, pero tenemos la ventaja de que el ultrasonido nos permite, sin radiar al paciente, hacer evaluaciones incluso repetidas no nada más del tubo digestivo, sino de los órganos macizos que están allí acompañando al tubo digestivo, como el hígado, por ejemplo, los riñones, el páncreas, y tiene la gran ventaja de que nos permite ser el método por el que tomamos biopsias dirigidas, por la que se pueden colocar sistemas de drenaje para cuando tenemos algún tipo de colección, ya sea en el hígado o intraabdominal, hablando otra vez de enfermedad diverticular complicada, pues tenemos la opción de hacer drenaje a través del ultrasonido. Entonces, este está indicado para todo el escrutinio de la patología, tanto benigna como maligna de vesícula, vías biliares, páncreas, todo es accesible por ultrasonido. Nos permite evaluar al paciente con trauma abdominal, nos permite evaluar lesiones quísticas o lesiones sólidas inflamatorias de hígado, vaso, páncreas, mesenterio, en algunas ocasiones también en el intestino, y nos da un gran valor porque puede medir dimensiones, puede medir contenido, al aplicarle el Doppler podemos ver qué tanta llegada de sangre tiene alguna masa, y entonces nos permite
reconocer entre un hemangioma del hígado, por ejemplo, un quiste simple, un absceso o un tumor en el hígado. Entonces, funciona muy bien el ultrasonido. No hablaremos más de él porque, bueno, pues sus aplicaciones son muchísimas y la gran ventaja es eso, no radiamos al paciente, es barato, fácil de conseguir, se tiene prácticamente en todos los lugares y tiene una oportunidad de diagnóstico grandísima. De hecho, es el estándar de oro para el diagnóstico de las patologías benignas de la vesícula biliares. Es un adyuvante buenísimo en pancreatitis, por ejemplo, en el diagnóstico de pancreatitis y en algunos otros, en algunas otras patologías de gastro, como puede ser eso, la enfermedad diverticular, nos permite clasificación, nos permite la punción para drenaje. En abscesos hepáticos, por ejemplo, es el estándar de oro también el ultrasonido para el diagnóstico y se puede puncionar a través de ultrasonido. Ya que veamos los temas específicos de esto, vamos a hablar un poco más del ultrasonido. La tomografía es un método excelente, pero tiene un problema. Bueno, tiene varios problemas. Uno es que la dosis de radiación que lleva el paciente pues es elevada. Dos, que lo ideal para poder evaluar tubo digestivo debería ser con una introducción de contraste, de dobles contrastes, contraste oral y contraste intravenoso. Cuando nosotros tenemos ese paciente que tiene dolor abdominal, que tiene oclusión, datos de oclusión intestinal, aunque la guía de práctica clínica dice que el estándar de oro para el diagnóstico de la oclusión intestinal y, por ejemplo, saber si es completa o incompleta, y el sitio específico, nos dice que debe ser la tomografía axial computada con dobles contrastes. El problema es que para que el paciente pueda tener el realce del tubo digestivo con el contraste oral, pues necesita estar tomando líquidos y de por sí ya está distendido, ya está vomitando, pues nos va a provocar mucho más problema en cuanto a eso. Entonces, el costo, la accesibilidad son situaciones adversas, pero nos permite evaluar las características anatómicas del tubo digestivo, el reconocimiento de tumores y la clasificación en la mayoría de ellos. Nos permite la clasificación de la pancreatitis aguda con escala de Baltasar. Nos permite identificar colecciones tanto intraabdominales, retroperitoneales, pélvicas, el diagnóstico diferencial entre patología del hígado, por ejemplo, o de los riñones. Nos permite evaluar, sobre todo en enfermedad vascular mesentérica, el estándar de oro de la tomografía computada con el contraste intravenoso. Nos permite también la posibilidad de drenaje, de toma de biopsias, la angiotomografía, por ejemplo, hablando de eso, de enfermedad vascular mesentérica, nos permite una reconstrucción en 3D y eso nos da un mapa completito bonito de dónde tenemos el problema obstructivo y nos permite tomar decisiones en cuanto a terapéutica. La colangio TAC, la reconstrucción en 3D de las vías biliares también es muy buena. Cuando llegó resonancia, sí desplaza a tomografía en cuanto a colangio resonancia y colangiotomografía, pero sigue siendo de gran valor. Y tiene la tomografía la gran ventaja de que se puede hacer la colonoscopia virtual. Se pasa al paciente a una tomografía y luego con un software especial se hace una reconstrucción en 3D del colon y se puede viajar y se puede regresar, pasar otra vez por todos los segmentos y es una colonoscopia virtual. Entonces nos permite todo eso sin tener que someter al paciente a un procedimiento endoscópico. La resonancia magnética en gastro realmente se ve limitada prácticamente a colangioresonancia, es donde nos da un valor importantísimo, les digo, vino a desplazar prácticamente a la tomografía, porque nos permite que no tengamos que utilizar materiales yodados, disminuye la posibilidad de alergias al yodo, de insuficiencias renales, y entonces nos permite una reconstrucción en 3D de toda la vía biliar y nos permite evaluar si hay quistes, si hay estenosis, litos, etcétera, cómo está el drenaje de la vía biliar. Entonces nos permite un resultado mucho mejor en vía biliar. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hasta métodos de radiología para pasar a los métodos endoscópicos? ¿Nadie? No, doctor. Bien, Doctor, entonces... doctor, yo sí Sí, tengo una doctora. duda. Dijo que el estándar de oro para evaluar las vías biliares era la resonancia magnética, ¿verdad?
No, es el ultrasonido. Si le preguntan ultrasonido. examen, en el examen de gastro, en el de cirugía, en el de egreso de la licenciatura o en el ENARM, ¿cuál de estos es el estándar de oro para la evaluación de problemas de vesícula de vías biliares? Sería el ultrasonido. La resonancia lo que nos da es cuando el ultrasonido le dice, aquí hay algo, ya se detectó, la resonancia puede complementar la sensibilidad y especificidad, pero el estándar sería el ultrasonido, por todas las ventajas que tiene. ¿Vale? Gracias, doctor. No, al contrario. Bien, los procedimientos endoscópicos es la visión en tiempo real de cualquier segmento del tubo digestivo. Puede ser endoscopia digestiva alta y es importante que ustedes recuerden que le podemos llamar endoscopia digestiva alta, pero también se le llama panendoscopia. De repente nos acordamos de propedéutica y decimos, es que pan es todo. Y llega alguien y nos dice, oye, ¿qué quiere decir esto? Me piden una panendoscopia. ¿Qué diferencia tiene con endoscopia digestiva alta? Bueno, son sinónimos endoscopia digestiva alta porque ve desde el cricofaringeo, la faringe, el esófago, estómago y las primeras dos porciones del duodeno sin mayor problema. Eso es endoscopia digestiva alta o panendoscopia. Todos los procedimientos endoscópicos pueden ser meramente diagnósticos o pueden ser terapéuticos. Esa es la gran ventaja y la desventaja en algunas ocasiones. Por ejemplo, yo soy cirujano. Yo tengo el entrenamiento en endoscopia diagnóstica. Yo puedo introducir el endoscopio y decir, aquí está, tenemos esta situación, pero no tengo entrenamiento en terapéutica. Por ejemplo, no puedo hacer una CEPRE, no puedo hacer la resección de pólipos o algunas cosas así. Entonces, el problema es eso, la limitante que se tiene de repente, ya vi al ladrón allí, pero no tengo con qué atraparlo. ¿Sale? Entonces, pero son sinónimos la panendoscopia y la endoscopia digestiva alta. La endoscopia digestiva alta está indicada en aquellos pacientes que tienen síntomas abdominales persistentes a pesar de un tratamiento adecuado, bien instituido. Aquel paciente que tiene síntomas abdominales superiores de nueva aparición después de los 50 años, es bien importante que comiencen ustedes a recordar el límite de edad en gastro son los 50 años. El paciente joven es el que tiene menos de 50 años, el paciente mayor es el que tiene más de 50 años. Y ese límite, todas las patologías, todos los problemas, sangrado digestivo, si es mayor de 50, aguas, investígalo porque es cáncer. Molestias, disfagia, dispepsia, alteraciones de la absorción en el paciente mayor de 50 años, investígale porque puede ser cáncer. Pérdida de peso, bla, 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 todo. Si es mayor de 50 años, investígalo, puede ser cáncer. Si es menor de 50, nos quedamos tranquilos. El paciente con disfagia, con odinofagia, con enfermedad por reflujo, a pesar de un buen tratamiento y que no responde, también es necesario que le hagamos una endoscopia diagnóstica. Para el escrutinio y seguimiento de las lesiones premalignas del tubo digestivo superior, como puede ser la metaplasia de Barrett, que se da en el esófago por enfermedad por reflujo, la metaplasia intestinal que se da en el estómago y la presencia de pólipos. También en el protocolo de estudio del paciente con náusea o vómito persistente le vamos a hacer una endoscopia. El paciente con hemorragia digestiva alta, el de hipertensión portal, cuando necesitamos tomar biopsias de intestino delgado, cuando tenemos la evaluación del paciente con ingestión de cáusticos, las esofagitis no pépticas, siempre lo ideal es que se haga una endoscopía diagnóstica en las primeras 24 horas. Si no lo hacemos en las 24 horas, después se vuelve complejo, muy riesgoso y nos permite, aparte del diagnóstico y la clasificación, saber el pronóstico que va a tener nuestro paciente. Y en todo paciente con enfermedad ulcerosa péptica o enfermedad ulcerosa gastrodenal, siempre una endoscopía digestiva alta. La terapéutica, que es donde ya podemos hacer algún procedimiento, colocación de sondas, llevar una sonda nasoenteral, una sonda de gastrostomía, por ejemplo, tratamiento de la calasia con un procedimiento que se llama POEM, la miotomía transoral. Nos sirve la endoscopia terapéutica para el tratamiento de hemorragias variceales, no variceales, la extracción de cuerpos extraños, dilatación de estenosis benignas o malignas del tubo digestivo, colocación de endoprótesis en vía biliar, en el esófago, en la unión gastroduodenal. Entonces nos permite hacer varios tipos de procedimientos terapéuticos.
Les va a preguntar a ustedes la gente que le solicitaron una endoscopía y que qué requiere de preparación. Pues bueno, con que sea un ayuno entre 6 y 8 horas, que deje de tomar los medicamentos anticoagulantes si es que los toma o antiagregantes plaquetarios. Debe de acudir el paciente siempre acompañado de una persona mayor de edad que pueda tomar decisiones, que le ayude a manejar. Por ejemplo, el paciente no puede manejar después del procedimiento, y debe firmar el consentimiento bajo información donde se le explica en qué consiste el procedimiento. Debemos de identificar con la historia clínica de nuestro paciente si tiene factores de riesgo, porque hay algunas contraindicaciones, algunas absolutas y algunas otras son relativas, pero siempre debemos conocer a nuestro paciente. La recomendación para la endoscopia: el paciente debe ir acompañado de un familiar o persona responsable, como decíamos, de preferencia mayor de 18 años, no conducir, no operar maquinaria y no realizar actividad psicomotriz importante en las siguientes horas después de la endoscopia. La recomendación es que el paciente regrese a casa y se duerma la mayor parte del tiempo que pueda, o que esté tranquilito sin hacer ninguna otra actividad, porque el efecto residual de los hipnóticos sedantes que se utilizan para la sedación en la endoscopia nos deja alguna secuela y puede ser peligroso para el paciente. También es bien importante, de repente les van a decir: oye, me solicitaron una endoscopía, ya hablé al lugar donde me recomendaron, ahí me cuesta 5,000 pesos, que porque es con un anestesiólogo, y ya encontré otro médico que me lo hace en 2,500, porque él a valor mexicano nomás me va a poner spraycito en la boca y me hace la endoscopía. No sometan a sus pacientes al riesgo de que sean los procedimientos endoscópicos sin anestesia. Siempre, incluso en el paciente donde tiene alto riesgo, sobre todo más en ellos, cuando tenemos alto riesgo de complicaciones anestésicas, pues que esté ahí el anestesiólogo por si se requiere alguna situación, pero no les permitan a sus pacientes que se hagan estudios endoscópicos sin anestesia. Hay contraindicaciones, decíamos, absolutas. El enfermo no cooperador, el que dice: no, a mí no me lo hacen, que les firme donde no acepta el procedimiento, y entonces esa es una contraindicación absoluta. No hay que estar obligando al paciente. El paciente que rechaza el consentimiento informado, a pesar de haberle explicado completamente los beneficios, los riesgos, los beneficios, en qué le va a servir el procedimiento. Tampoco está indicada la endoscopía cuando tenemos sospecha de perforación del tubo digestivo, cuando tenemos inestabilidad cardiovascular o aquellas situaciones donde los riesgos de realizar el estudio son mucho mayores que los beneficios de haberlo realizado. Y las contraindicaciones relativas, pues, es la presencia de divertículo de Senker. Si ya lo sospechamos o lo tenemos confirmado un divertículo de Senker, se vuelve relativo, porque nada más con que el endoscopista entre muy lento, muy tranquilito al tubo digestivo superior, allí en el cuello, y con eso no perfora ni hace sangrar al divertículo. Las coagulopatías pueden ser contraindicaciones relativas, porque si se toman biopsias, pues podemos hacer que el paciente sangre, pero si es muy necesario, se tiene que someter al estudio. Las enfermedades cardiopulmonares descompensadas, el infarto al miocardio reciente en la última semana y los pacientes con insuficiencias respiratorias son contraindicaciones relativas, porque si optimizamos nosotros las condiciones del paciente antes de someterlo al estudio, le puede ir muy bien y se beneficia del diagnóstico o de la terapéutica que se puede hacer con la endoscopía. La endoscopia es un procedimiento muy seguro. El porcentaje global de complicaciones es del 0.1%, con una mortalidad muy baja, del 0.01 al 0.03%, es decir, demasiado baja, muy segura la endoscopia, y más cosas con anestesiólogo. Podemos tener complicaciones cardiopulmonares por broncoaspiración, reacciones vagales, hemorragias, perforaciones, infecciones, reacciones vasovagales en la terapéutica, pero en la mayoría, cuando está bien indicado el estudio, pues el beneficio supera por mucho los riesgos que se puedan tener y las situaciones complejas. Pero todo esto lo debe saber el paciente, también el familiar, para autorizar el procedimiento endoscópico. El intestino delgado se puede Doctor, hacer... Sí, doctora. tengo unas dudas. Ajá.
Cuando dijo que para la preparación de no usar anticoagulantes antes, ¿qué tanto antes? Perdón, depende del tipo de anticoagulante. Por ejemplo, si es aspirina, ¿cuánto tiempo debería dejar de usar la aspirina el paciente? ¿Y por qué? No sé, aproximadamente, no sé, unas 8 horas. No, alguien que nos diga cuánto tiempo antes de cualquier procedimiento. No, Ajá. ay, sí, según yo no estoy segura, pero se tiene que dejar para evitar hemorragias y son creo que 48 horas antes del procedimiento. No, Sería una semana una semana. ¿Por qué? porque es el tiempo que tarda en regenerarse las plaquetas, según yo, porque la aspirina es, bueno, es una inhibición irreversible sobre las plaquetas. Exacto. El mecanismo de acción, sobre todo de antiagregante plaquetario de aspirina, es porque el tiempo de vida media, saben ustedes, para controlar un dolor, por ejemplo, y como antiinflamatorio, pues es de 8 horas. Pero en las plaquetas hace una unión efectivamente irreversible con la plaqueta que evita su agregación. Y entonces debe ser 7 días porque el tiempo de vida media de la plaqueta son 7 días. Entonces, si le dejo yo la aspirina suspendida desde hace 7 días, el paciente disminuye su posibilidad de sangrado. Algunos otros anticoagulantes, por ejemplo, las heparinas de bajo peso molecular, la warfarina, tienen otros tiempos de vida media y otro tipo de acción y se pueden, incluso en algunos de ellos tenemos capacidad de revertirlo. Con aspirina no tenemos posibilidad de revertir el efecto de aspirina. Entonces debería ser 7 días con aspirina y el tiempo de vida media de los otros fármacos. Hay ocasiones y allí debemos ser nosotros muy cautos y juiciosos en la recomendación, o sí, cuando necesito una endoscopía. Sí necesita la endoscopía, ¿por qué? Porque está sangrando. Pues a ese, aunque esté con aspirina, va a seguir sangrando mucho más, entonces hazle la endoscopía. Un paciente que tiene, aunque esté tratado con aspirina o con warfarinas o con heparinas bajo peso molecular, se puso la dosis en la mañana y comienza el sangrado digestivo alto ahorita, o me da los datos de una obstrucción de la vía biliar ahorita y tiene datos de colangitis y es una colangitis grave, pues ni modo, lo someto a una CEPRE, aún con el riesgo, porque es mayor el beneficio de destapar la vía biliar que quedarme esperando. No, vengan dentro de 7 días cuando ya las plaquetas ya dejaron de tener ese unión irreversible con la aspirina. ¿De acuerdo? Entonces, todo en el contexto específico de cada uno de nuestros pacientes. Bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, también tenía otra duda. Sí. Contraindicaciones absolutas, ¿por qué no se puede hacer la endoscopía cuando hay inestabilidad cardiopulmonar? Porque una debe ser con anestesia, con una sedación, se llama sedación consciente, y los sedantes nos van a llevar a que el paciente tenga una hipotensión importante y una repercusión cardiovascular. Y segunda, porque la entrada del endoscopio aquí a la gargantita y el movimiento que se hace en el esófago provoca reacciones vasovagales muy comunes. Entonces, si el paciente ya está inestable, lo inestabilizamos más y se muere el paciente allí en el procedimiento endoscópico. Es por eso, por reacciones vagales. Gracias, doctor. No, de nada, ¿algo más? Sí, yo había leído que la endoscopía, bueno, podría ser contraindicada en pacientes que habrían sufrido un infarto agudo al miocardio reciente. ¿Tiene que ver con lo mismo de reacciones vagales? No es que, y por eso lo dijimos ahorita, que sí está en las contraindicaciones el infarto de una semana para acá, sobre todo. Si ya pasó una semana, generalmente se puede un poco más, depende también eso del contexto del paciente. Tiene que ver con las reacciones vagales, tiene que ver con que el paciente que se acaba de infartar hace poco está súper anticoagulado. Algunos de ellos fueron sometidos a cateterismos cardíacos y les pusieron stents cardiovasculares medicados, y eso siempre nos va a llevar a una posibilidad de sangrados muy importantes, y los efectos vagales también nos pueden provocar un problema de complicación importante en el paciente. ¿Sale? Pero si es absolutamente necesario, por ejemplo, ese paciente con un infarto agudo del miocardio hace 3 días y que ahorita con la anticoagulación comienza a vomitar sangre, pues lógicamente la posibilidad es de entrar a través de endoscopía para ligar las varices esofágicas
o para hacer la esclerosis de alguna úlcera que pueda estar sangrando. Todo entonces en el contexto específico del paciente, ¿de acuerdo? Bien, la endoscopía Yo de tengo la... una pregunta, doctor. Sí, doctora. Nada más rápido. En el sangrado del tubo digestivo alto, ¿por qué se hace la evaluación también de leucocitosis? Eso nunca lo he entendido. Porque debemos identificar la respuesta inflamatoria que tiene el paciente y la posible causa del sangrado. En todos, una biometría hemática para saber eso. Y como se va a hacer, por ejemplo, si es hemorragia varicial, el tratamiento es la ligadura de las varices y eso va a provocar una necrosis de las venitas que se ligaron. Y si el paciente ya está con una respuesta inflamatoria, una respuesta leucocitaria importante, nos puede potencializar la respuesta y entonces ahí vamos a utilizar antibióticos, por ejemplo, como profilaxis. Es para eso que se hace. ¿Sale? Ok, gracias. No, al contrario. Bien, entonces, endoscopía del intestino delgado es la exploración igual en tiempo real de cualquier porción del intestino delgado. Es difícil, no en todos los lugares se tiene el acceso a esto, entonces puede ser con enteroscopías o con cápsula endoscópica. Lo más común aquí con nosotros es cápsula endoscópica, no la hay en Aguascalientes, hay que mandar al paciente a León o a Guadalajara para que se lo hagan. Y la cápsula es este dispositivo que tiene unas camaritas allí que permiten una evaluación de 360 grados del tubo digestivo. El paciente lo deglute y va pasando la camarita a través de todo el tubo digestivo. Nos va, de acuerdo al tiempo, nos va diciendo en qué segmento del intestino se encuentra la cámara y nos tiene un valor predictivo positivo hasta el 97% y lo más importante, valor predictivo negativo del 100%. Es decir, si la cápsula vio algo, quiere decir que tiene el 97% de posibilidades de que sí esté eso allí. Si la cápsula no vio algo, quiere decir que no hay absolutamente nada. La capsulita funciona muy, muy bien en cuanto a esto. Se toma el dispositivo, la señal de la camarita viene hacia un aparatito que está en la cintura del paciente, ahí se van transmitiendo todas las imágenes momento tras momento y luego ya se bajan a un software especial que permite ir haciendo el reconocimiento completo de toda la trayectoria del tubo digestivo y entonces nos permite que tengamos la evaluación completa del tubo digestivo, sobre todo medio, desde ahí de la tercera porción del duodeno hasta la válvula ileocecal. Nos permite entonces ver todo eso, pero tiene desventajas. No podemos maniobrar la cápsula. La capsulita pasó, vio que había un sangrado allí y nomás le dice adiós. No podemos, como con endoscopía, entrar y hacer la toma de biopsias, la cauterización, etc. No se puede realizar procedimientos terapéuticos, es meramente diagnóstica la cápsula, y puede tener riesgo de impactación cuando tenemos estenosis, sobre todo por enfermedad de Crohn, por ileitis, por radiación, etc. La capsulita se puede quedar impactada ahí y hay que entrar por cirugía a retirar la cámara, la capsulita. Las indicaciones de la cápsula endoscópica es la hemorragia gastrointestinal de origen oscuro, esa donde tenemos un sangrado, pero ya no pudimos identificarla por endoscopia alta, por endoscopia baja, no hay posibilidad, entonces se hace cápsula endoscópica. Cuando sospechamos Crohn, pero el problema de Crohn es que puede tener fístulas, puede tener estenosis y se puede atorar la camarita. Cuando tenemos la sospecha de tumores del intestino delgado, ya sea por tomografía, por radiología contrastada, con la vigilancia de los síndromes polipósicos hereditarios, la vigilancia del paciente con síntomas de malabsorción y cuando vemos algunas otras anormalidades en los estudios de imagen, sobre todo la tomografía. Las contraindicaciones de la cápsula, la sospecha de oclusión del tubo digestivo, las estenosis, las fístulas, la presencia de marcapasos o algún otro dispositivo electromédico que necesite la transmisión porque la capsulita está enviando señales y entonces pueden cruzar las señales y puede hacer una disfunción, por ejemplo, del marcapasos, etc. Y los trastornos de la deglución, porque el paciente que no puede tomar la cápsula, es una cápsula grande como de 3 centímetros, es una contraindicación relativa. Las absolutas serían nada más cuando tenemos una estenosis completita del tubo digestivo.
Las otras opciones que tenemos para endoscopia del intestino delgado es la endoscopia de empuje, por ejemplo, es un endoscopio muy largo que se va introduciendo y se introduce a través del intestino delgado y como si se arremangara el intestino delgado y nos permite la visualización completa en la toma de biopsias y la posibilidad de hacer procedimientos hasta unos 50 centímetros del yeyuno. La otra opción de enteroscopia es la enteroscopia asistida con balón. Aquí este es el endoscopio con el balón, el baloncito se insufla, se jala y con eso se va arremangando el intestino y se nos permite introducir otra vez el endoscopio, tanto que puede llegar hasta 450 centímetros desde la arcada dentaria hasta el intestino delgado y permite también el diagnóstico y la terapéutica. Problema, pues que se requiere una curva de aprendizaje muy importante para poder hacer las enteroscopías. Y la endoscopia del tubo digestivo inferior, o sea, la colonoscopia, es aquella que nos permite evaluar las condiciones del colon también en tiempo real, nos permite examinar de manera minuciosa todo, desde el ciego, la parte final. Los buenos endoscopistas entran hasta unos 20 centímetros en el intestino delgado, se pueden tomar biopsias, pueden hacer procedimientos de control de sangrados, desimpactaciones, un montón de cosas que se pueden hacer con la endoscopía baja. Las indicaciones de una colonoscopía es el escrutinio de lesiones en las personas asintomáticas, pero que tienen familiares en primer grado con cáncer colorectal. Después de los 40 años, siempre una colonoscopía. En el seguimiento de enfermedades que aumentan el riesgo de cáncer, como puede ser la historia de resección de un adenocarcinoma del colon, la presencia de pólipos, sobre todo adenomatosos y los que tienen cambios celulares, y la enfermedad inflamatoria llamada colitis ulcerosa crónica inespecífica es una indicación de estar evaluando de manera constante ese colon. Se hace también el paciente con hemorragia digestiva baja o sangre oculta en heces, con la evaluación de lesiones detectadas en algunos otros estudios de imagen y como tratamiento de las dilataciones agudas del colon o de los vólvulos. Y nos permite pues la evaluación completa de, por ejemplo, ver un colon normal como este que ven arriba o un colon lleno de divertículos como el que ven aquí abajo. Se debe preparar al paciente 4 días previos con una dieta sin residuo, luego un laxante, el enema evacuante, el ayuno, la sedación, también siempre que hagan colonoscopia con anestesia. Las contraindicaciones, la diverticulitis aguda por la misma situación del colon por enema, que aumentamos la presión y podemos perforar, la sospecha fuerte de perforación del colon, el infarto agudo al miocardio, por lo que ya habíamos comentado, y el primer trimestre del embarazo son contraindicaciones de realizar una colonoscopia. En el primer trimestre del embarazo, una por el uso de los medicamentos de la anestesia y otra porque al estar moviendo ahí en el sigmoide sobre todo, se puede desencadenar una pérdida temprana del embarazo. Esas son las contraindicaciones que tenemos. Las complicaciones de colonoscopia, las perforaciones, los sangrados y los síndromes pospolipectomía que provocan dolor, urgencia para evacuación, etc. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, con gusto. Yo sí, doctor. ¿Sí? Tengo duda de por qué el marcapasos es contraindicación para la videocápsula. Ajá, por lo que decíamos de que son dispositivos electromédicos que pueden cruzarse las señales y entonces la capsulita que está enviando la señal de las fotos que está tomando, o bueno, del video que está tomando en tiempo real, puede interferir con la función del marcapasos. Y entonces te pone el paciente con problema del ritmo cardíaco. Por eso es que no se deben utilizar. O al revés, la función de estimulación que tiene el marcapasos altera la percepción de la cápsula y entonces te da cada vez que el paciente tiene un latido, la activación del marcapasos, tiene una imagen borrosa y entonces no te permite ver de manera adecuada el segmento que se está evaluando. Gracias, doctor. No, al contrario. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Doctor,
¿Sí? Las siglas HTDB son para el sangrado del tubo digestivo alto, ¿verdad? La B es bajo, hemorragia de tubo digestivo bajo. La Ok. HTDA es hemorragia de tubo digestivo alto. Ajá. Y, por ejemplo, mencionó un estándar de oro al doble contraste en la tomografía axial. ¿Pero para qué era? Dijimos que lo ideal cuando haces una tomografía para evaluar tubo digestivo, lo ideal es que sea con doble contraste, con contraste oral y con contraste intravenoso. El contraste oral permite el realce de todo el tubo digestivo, te permite evaluar la anatomía y la fisiología del tubo digestivo, y la intravenosa te permite ver flujos de sangre, si hay pérdida sanguínea en algún sitio o donde se corta el flujo sanguíneo. Por eso lo ideal en tubo digestivo, para evaluar tubo digestivo, es la tomografía con doble contraste. Ok, muchas gracias. Perfecto, ¿no a ustedes? ¿Qué tal les pareció la clase de neuro? A mí me gustó mucho. ¿Estuvo chida, va? ¿Cómo Sí, a explicó? mí Sí, a mí también. me gustó mucho. Sí, ¿verdad? Si no se nos quita el mal sabor de boca que traíamos. Me gustó mucho ayer que el doctor me enseñaba la forma de cómo iba a abordar y todo esto, y los casos clínicos que trae están así, muy didácticos. Hasta yo, que soy cirujano empírico, le entendí. Entonces sí, muy, 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 muy padre. Ojalá que así sigamos. Cualquier cosa, de todas maneras nos avisan, ¿sale? Sí, doctor, gracias. Bueno, Doctor. ¿Esta presentación la va a subir? esta ya está en